Soy el pastor Juan José Gil. ¿Te has preguntado si realmente tú estás listo o lista para entrar en esta etapa de la historia en la que vamos a enfrentar tremendos desafíos y seguramente nos vamos a desgastar si no estamos suficientemente preparados? Te digo esto porque no basta con decir, bueno, yo tengo fe, me voy a plantar firme, voy a desafiar, cuando seguramente tienes todavía cosas en tu vida que no has superado. Y seguramente esas mismas cosas aparecerán en ese momento, en el momento de mayor necesidad. ¿Cómo estás tú al respecto de las dificultades que no has superado? ¿Cómo te atacan? ¿Cuándo te atacan? ¿Cuándo te ves expuesto? ¿Cómo te afectan? ¿Cuánto te debilitan? Todo eso es importante porque fijaros cómo Dios entrenó al rey David. Antes de enfrentarse, por supuesto, antes de ser rey, cuando apenas era un chico que cuidaba las ovejas de su padre. ¿Qué hizo aquel? Bueno, pues afrontó los desafíos que le venían. Venía un león, nos dice la Escritura, o venía un oso, e inmediatamente se ponía en marcha para derrotar a ese león, derrotar a ese oso, con el fin de evitar pérdidas, con el fin de evitar que le comieran, devoraran a sus ovejas. Bueno, pues esto es un ejemplo muy claro de que a menos que derrotemos a los gigantes que nos atacan, difícilmente vamos a poder derrotar a los gigantes aún mayores que vengan en el futuro, y te aseguro que vendrán. Vendrán porque para eso estamos puestos aquí, para pasar pruebas. Mi pregunta entonces es, ¿qué está pasando con tus gigantes actuales? ¿Qué está pasando con esos miedos que te asaltan? Esa especie de ansiedad que te ahoga. ¿Qué está pasando con tus pensamientos negativos? ¿Qué pasa con todas las quejas, con toda esa ira que de pronto aflora de tu corazón, de tu interior? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con los malos hábitos? Quizá tienes un hábito de bebida, o de tabaco, o de drogas, o de, cuando digo drogas me refiero a medicación, me refiero a cosas químicas que estás dependiendo de ellas. ¿Qué está pasando con todo eso? ¿Qué vas a hacer cuando no lo tengas? ¿Cómo vas a afrontar los desafíos que te vengan cuando no dispongas de esas salidas, de esas especies de paños calientes para aliviar un poco la sensación, pero que no terminan de resolver el problema? ¿Qué vas a hacer entonces? Debes darte cuenta de que este es el momento de defenderte de esos gigantes, atacarlos hasta derrotarlos. No huyas de ellos, afróntalos. No huyas de ese temor, no huyas de esas historias que te pasan por la cabeza, te vienen al corazón. No huyas de enfrentarte a esos malos hábitos. Atácalos. Pero para atacarlos tienes que adoptar una actitud realmente combativa. Tienes que, de alguna manera, entrar en una mentalidad militar, diríamos, que tienes enemigos a los que abatir y no te puedes replegar. Tienes que seguir adelante, tienes que avanzar. ¿Que necesitas ayuda? Por supuesto. Dios te va a ayudar. Y seguramente cuando se lo cuentes a alguien maduro que te pueda aconsejar, también te ayudará. Pero no te rindas, no cedas ante ellos, no lo pospongas, no sigas por la dinámica que seguramente has tenido hasta hoy, de decir, bueno, alguna vez en el futuro los derrotaré, alguna vez tendré la victoria sobre estas cosas. Hazlo hoy. Hazlo hoy porque mañana de verdad que podría ser demasiado tarde. Y te veas que no solamente todavía tienes que pelear estas cosas, sino que vienen gigantes mayores. Y como no te has entrenado en derrotar a los que antes tenías, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedes decir que estás preparado o preparada para afrontar el fin de los tiempos? ¿Cómo vas a afrontar la apostasía? ¿Cómo vas a afrontar la persecución?
la ira de Satanás, la ira del anticristo. ¿Cómo vas a poderte valer de tus energías, de tu fuerza interior, de tu motivación, de todas estas cosas si no las has ejercitado antes para derrotar a los otros más pequeños? Son gigantes, no te quepa la menor duda. Si tienes una adicción al alcohol, es un tremendo gigante. Si tienes adicción al tabaco, es un tremendo gigante. Lo sé porque lo he pasado. Yo también pasé por esos, entre comillas, gigantes que me esclavizaban. Y tuve que ponerme firme y decidido a que o eso acababa o yo acababa. Pero no me iba a permitir continuar con ello adelante. No, no los iba a permitir más. Es cierto que algunos temores tardan más porque no sabes exactamente por qué los tienes, de dónde vienen. Y entonces a veces cuesta de alguna forma definirlos o describirlos o identificarlos. Y a veces eso requiere un poco de tiempo, incluso puede requerir cierto tratamiento. Pero la actitud de fe, una actitud que supone que has trabajado duro para llenarte de las promesas de Dios, para llenarte del valor necesario para afrontar cualquier temor, atesorando en tu mente y en tu corazón estas cosas que sabes que son la verdad revelada de Dios para tu bien, para hacerte un vencedor. Si tomas estas cosas para ti y actúas en consecuencia, sacando, como decía el apóstol Pablo, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, decía el apóstol. Si haces estas cosas, te aseguro que vencerás. Es posible que algunos gigantes tarden más en caer, pero acabarán cayendo. Y tú necesitas tener esto claro. Tú estás aquí para vencer. Esta es tu escuela y la tienes que aprovechar. Estás aquí para hacer lo correcto y lo correcto es derrotar a cada uno de esos gigantes, como hizo David. Y por tanto, estuvo preparado para enfrentarse a Goliat y hablarle a la cara y decirle: ¿quién eres tú para desafiar a los ejércitos de Dios? Y lo venció diciendo: Dios te va a derrotar por mi mano y yo te cortaré la cabeza. La victoria va a ser total y completa. Si estamos en esa actitud, los temores futuros, las angustias que vayan a venir, las inquietudes, dificultades que pueden ser muy severas, pueden verse como auténticos dinosaurios, gigantescos, masivos. Pero habrás comprobado que hasta el más grande es más pequeño que Dios. Y que una fe segura y una verdad implantada en el corazón te puede hacer mucho más grande y poderoso que cualquier gigante que Satanás te pueda enviar. Por tanto, mi consejo para ti es: prepárate para el final de los tiempos, prepárate para los años que vienen. ¿Cómo? Bueno, entre otras cosas, porque hay mucho que hablar de preparación, pero entre otras cosas, toma la determinación de que nadie, ningún gigante, ninguna persona, ningún vicio, ningún temor o sensación extraña te va a dominar, te va a esclavizar, te va a retener. Tú vas a tomar el control. No importa si eres hombre o mujer, no importa si has pasado más o menos dificultades. Dios es el mismo para todos y Él es capaz de estar contigo a tu lado para ayudarte a derrotarlo, como hizo con David. Él solamente tenía unas piedras y una honda, pero fue lo suficiente para tumbar a aquel gigantón. ¿No hará lo mismo por ti? ¿No hará lo mismo contigo? Yo creo que sí. Y tenemos que estar preparados, porque efectivamente la batalla será difícil.
cuando el pueblo de Dios iba a entrar en la tierra prometida, se encontró que aquella tierra de Canaán estaba plagada de gigantes, que habían construido enormes murallas, estaban fuertemente abastecidos con defensas enormes. ¿Qué podían hacer? Pues confiar en Dios y seguir sus instrucciones. Y Dios les demostró que podían derrotarlos. Y lo hicieron. Derrotaron a aquellos gigantes y tomaron posesión de la tierra. Nosotros también estamos esperando nuestra tierra prometida. La Biblia la llama el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero antes, no te quepa la menor duda, que nos enfrentaremos a gigantes. Ya los estamos viendo. Ya escuchamos sus pisadas. Da miedo. Nos pueden asustar, pero no nos dejaremos dominar por el miedo. Dios está con nosotros y tenemos que mantener esa actitud. Por el amor de Dios, enfréntate de una vez a esos gigantes pequeños que te vienen atacando, aunque tú los has alimentado y se han hecho más grandes, pero hay que derrotarlos. Y vas a obtener una victoria, una satisfacción, una convicción profunda de que igual que estos caen, los demás caerán. Pero si no te enfrentas a ellos y no los derrotas, mi pregunta es, cuando vengan los otros más grandes, ¿qué vas a hacer? Porque si no pudiste derrotar a estos más pequeños, ¿qué hará Satanás? Se burlará de ti y dirá, bueno, no has derrotado a esos y a mí, que soy mucho mayor, me vas a derrotar. No, ponte en marcha, disciplínate, ponte las pilas, prepárate y pelea. Es necesario. Los gigantes que te he citado y otros que puedan aparecer tienen que ser derrotados primero. Estamos al final de los tiempos. No va a ser fácil, de ninguna manera, pero tampoco va a ser imposible, porque Dios está con nosotros y confiamos en Él. Y como dice la Escritura, no hay nada difícil para Dios y nada es imposible para los que confían en Él. Que el Señor os bendiga.